Hola, no olvides suscribirte y darle like. Pásalo bien. Desde el momento en que Mehmet se une al grupo, los hechos que ha vivido vienen a su mente y cuando piensa en ello, se estresa y dice que tenemos que salir de aquí. Su hombre viene Emir, y Abu Salim lo sabe todo y estará en problemas. Tenemos que eliminarlo lo antes posible. Mientras su eminencia da órdenes para hacer lo que sea necesario, Abu Salim estará preparado si lo sabe todo. Agrega, pregunta qué pasó con la operación. Su asistente dice que todo está listo. Mi comandante, pueden irse esta noche. Emir dice que reúna a los hombres que partirán con Rahman. Abu Salim entra en una habitación con un cuchillo en la mano y Zeynep está frente a él. Contrariamente a las expectativas, corta las cuerdas en la muñeca de Zeynep y me recuerda a Zeynep. Entonces Zeynep se da cuenta de que la persona que asaltó la aldea está sentada frente a ella. Abu Salim se presenta. El ambiente es muy tenso. De ahora en adelante vivirás aquí conmigo y estarás en esta casa. Él dice que coma su comida y recupere el sentido, no piense en huir cuando salga de la habitación, esta es su casa ahora. Zeynep empieza a asustarse. Por otro lado, Mehmet dice que no quiere ir con los otros hombres al asesinato. Después del asesinato, dice, o te quedas en Turquía o te vas a Inglaterra. Mehmet dice que quiero decir. Hay un problema entre Abu Salim y tu jefe. Emir puede irse en cualquier momento. Escúchame y cuídate. El equipo de asesinos obtiene la aprobación para que se suban a los autos y partan hacia Turquía. Abu Salim y su hombre evalúan la situación en su oficina. Si el hombre de Abu Salim, Abu Abidin, está involucrado en esto, está al tanto de todo. Necesitamos algo para mostrarles a todos que Abu Salim está involucrado, ¿pero qué? Mientras Mehmet caminaba por la calle, suena su teléfono y el señor, ¿están solos Robert y Hello Rahman? Mehmet dice que está solo en casa. Señor Robert, Abu Abidin planea escapar, debe ser destruido antes de que abandone la caligrafía. Mehmet pregunta si lo haré. Robert, no quiero que lo hagas, ellos tienen que resolverlo por su cuenta, entonces serán manejables. Pronto llegará un mensaje a tu teléfono. El enlace en el mensaje te llevará al materiales que utilizará para mostrar el trabajo que Abu Abidin ha realizado a espaldas de la organización. Mehmet tuvo ventaja para acabar con Abu Abidin. Va a estar muy desordenado. Abu Salim intentará matar a Emir, es decir, Abu Abidin, porque vende partes que ponen en mal estado a la organización, y no tienen nada que ver con la religión, y el conflicto será muy grande, y Mehmet planea huir a Turquía tomando Zeynep. Y Nivay en su casa. Mehmet presiona el enlace en el mensaje, y se dispone a extraer piezas enterradas en alguna parte. Mientras va a la montaña con un pico en la mano, los muertos yacen en el suelo y continúan moviéndose, ve el cadáver de Iker y recuerda la memoria flash que le dio. Mientras busca la memoria flash en Iker, la encuentra en su bolsillo y la toma. Luego reza y entierra a Iker de acuerdo con los métodos islámicos. Mehmet está muy triste por las pérdidas que ha dado, y llega a su casa donde está Nivay, y el niño que salvó de la esclavitud. Mehmet se mira en el espejo y piensa cuántos amigos ha perdido, y está decidido a llevar a salvo a los últimos 3 miembros del clan a Turquía. Nivay prepara té para Mehmet, pero Mehmet ni siquiera puede tomar un sorbo. Nivay, para apoyar a Mehmet, siempre he sufrido la esclavitud en esta vida, siempre he sufrido la violencia. No tengo nada que decirle a este mundo, pero tú lo tienes. ¿Cuántos países has visitado? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres has conocido? En Mehmet, ¿cuánta más gente, más historias? Dice. Nivay continúa, hiciste cosas que yo no podía hacer, si me lo dices me imagino que sería como si hubiera ido allí, tal vez así que dime, ¿qué debo decir sobre Mehmet? Nivay le pide insistentemente que le cuente. Mehmet, recorrí todo el mundo, donde quiera que hubiera guerra. Solo quería mostrar por lo que pasaba la gente, pero no pude tener éxito. Siempre he fracasado persiguiendo tu éxito en la vida, pero hoy sufrí la derrota más grande de mi vida. En Nivay, eres la oportunidad de mi vida, te convertiste en la esperanza del niño que llevo dentro. No eres consciente de ello, no ves la luz que has esparcido a tu alrededor al mirar al frente. Él dice que donde quieras ver en Mehmet, te enviaré allí. Nivay de repente habla árabe, no tiene sentido para mí si no estás a donde voy. No entiendo Mehmet. Te lo diré en Nivay. Luego se enamoró del cariño y el amor de Mehmet, y besa la mejilla de Mehmet mientras sale de la habitación. Es de mañana y las cosas se mezclarán, y el primer paso de esto es escapar de la casa de Abu Salim, donde Zeynep está retenida como rehén. Mientras camina lentamente en casa,
Una voz desde atrás dice que dos hombres armados están haciendo guardia afuera, y Zeynep y el hombre misterioso comienzan a sentarse en la habitación. Entonces Zeynep le pregunta cuál era su nombre. El hombre misterioso también se llamaba Zarife. Zeynep se sorprende al escuchar esto, se entera de que su hermana estuvo en esta casa antes y que su hermana estaba en caligrafía. Cuando se entera de esto, Zeynep llega a la casa antes y ve la nota de su hermana. Le escribió las siguientes frases a su hermana mayor Zeynep. No le digas a nadie, solo puedo decirte que voy en camino, no sé a dónde voy, pero te avisaré. Cuida, tu hermana Zarife, que te quiere mucho. Mehmet va a Ebu Salim y le pregunta a Abu Salim qué está haciendo aquí. Mehmet dice que estos se emiten desde el teléfono y extiende un archivo. Abu Salim abre los archivos y ve las fotos de Abu Abidin. El jeque hizo un trato con los infieles. Inmediatamente pide a los comandantes de unidad que se reúnan. Abu Salim va a Mehmet y le dice que eres un muy buen hermano nuestro, de ahora en adelante tienes un lugar diferente, y Mehmet se va. Mehmet luego irá en ayuda de Sheikh Adrat y matará al Sheikh, quien aprendió algo sobre Abu Salim Sheikh. Mehmet prendió fuego a ambos lados. Su asistente le pide a su excelencia que abandone el campamento de inmediato. Su excelencia señor, él llama a Robert y tengo que irme lo antes posible. Robert dice que tomes el botín que tengas, pero su asistente dice que debemos darnos prisa y Emir se queda en el medio. Mehmet llega a su casa y dice que se llevarán a Nivay y al niño y se irán de inmediato. Abu Salim muestra a los comandantes de la fuerza los acuerdos hechos por el Emir con los infieles. Le preguntan a Abu Salim qué se debe hacer. Está claro lo que pienso en Abu Salim, nuestro principal enemigo nos está guiando, la asociación con los infieles es inaceptable. ¿Quién será el líder de la continuación de esta fuerza? El hombre de Abu Salim, en cambio, será el líder Abu Salim, porque es el único que más pelea y revela la verdad, y pregunta quién estará del lado de todos. Abu Salim allanó la casa del emir. Como se puede entender de esto, los comandantes de la fuerza eligieron a Abu Salim como su líder y le expresaron su lealtad. Abu Musaf dice que lo que has recibido es suficiente, tenemos que irnos, están muy cerca de nosotros, y ven a Abu Salim desde la cámara y empiezan a asustarse. Abu Musaf se suicida diciendo que preferiría ser torturado por ellos. Mientras Sheikh se quedó solo en la habitación, Abu Salim rodeó la casa y capturó vivo al emir. El hombre de Abu Salim llama a Mehmet y dice que hay una ejecución de Abu Abidin. ¿Necesitas grabarlo en video? Volveré enseguida a Mehmet. Mehmet va a recoger a Zeynep. Mehmet entra en la casa donde está Zeynep y la secuestra desde allí. Junto a Mehmet, Zeynep, Nivay y el niño intentarán subirse al coche y escapar. Abu Salim pronuncia un discurso por la ejecución de Abu Abidin, confía en la justicia de Abu Salim, y luego grita un Allahu Akbar 3 veces, y Abu Abidin será degollado, y el nuevo líder será Abu Salim. Zeynep detiene el auto a la fuerza y le dice a Mehmet que no puedo hacerlo, que no puedo ir, y dice que su hermana está aquí. ¿Qué le dices a su hermana? Dice Mehmet. Mehmet no entiende nada, y Zeynep regresa para buscar a su hermana. Aunque Mehmet va tras él, no puede ver a Zeynep. En ese momento Nivay dice que tenemos que irnos. Abu Salim llega a su casa y dice, ¿por qué no lo detuviste? Al describir a Mehmet en el esclavo, dice que era alto con cabello oscuro y sabía el nombre de la niña. Abu Salim regresa inmediatamente a su oficina y mira los pasaportes de su cajón. Allí ve la fotografía de Mehmet, y se da cuenta de que es Mehmet, no Rahman. Allanan casi todas las casas. Abu Salim cortó todos los caminos. Un militante llamado Rahman de Arde Speakers es un traidor. Es un espía. Si lo ves huyendo con una mujer, informa a la organización e intenta atraparlo. Mehmet sale del vehículo inmediatamente. Los terroristas llaman a todos. Mehmet intenta escapar por caminos secretos. La organización busca a Mehmet y sus seguidores por todas partes. El ambiente es muy tenso y estresante. Llaman a una puerta al azar y proceden a través de una salida secreta desde allí. Se enteraron de que Mehmet dejó el auto. Mientras Niva y el niño avanzan, él levanta al bebé que cayó al suelo, y mientras un terrorista por detrás le dice a Mehmet que levante las manos, Niva golpea al hombre en la cabeza con un palo, y lo golpea mientras lucha contra otro terrorista. Le quitan el arma y el celular al hombre. Abu Salim llega al lugar donde Mehmet dejó el auto, y le ordena que registre todas las casas y autos. Abu Salim, este hombre sabe todo sobre nosotros, debemos encontrarlo. Mehmet se alejó de la ciudad atravesando los pasadizos secretos. Incluso si llama a lugares seguros con el teléfono móvil que recibió del terrorista,
está inhabilitado. Nivay, tenías que ser un pájaro en esta vida, tienes alas y vuelas. Mehmet, no te preocupes Nivay, encontraré la manera de llevarte a un lugar donde nadie pueda cerrarte. Mehmet, con una pistola en la mano, irrumpe en la habitación del experto en informática y dice que si lo atrapas y haces un sonido, le disparará, y Nivay cierra la puerta en ese momento, aunque el experto dice que no puede salir. Aquí vivo. Mehmet está decidido. Mehmet consigue que el experto en informática haga su trabajo y comienzan desde allí. Por la mañana, Abu Salim y sus hombres llegan y ven que el experto está conectado. El experto dice que están huyendo de inmediato. Mehmet dice que se reunirán con un comandante de Turquía por la noche y huirán. El comandante dice que nos encontraremos pasando por los puntos que te envié. Abu Salim los sigue inmediatamente. Mehmet llega a la puerta fronteriza y hay cercas de alambre. No hay nadie para mirar alrededor. Cuando Mehmet mira el mapa, ve que el otro lado es Turquía. Recoge el ancla del coche, rompe las cerraduras y despeja el camino. Mientras Mehmet pensaba que finalmente había tenido éxito, Nivay recibió un disparo en la espalda. Nivay dice huir. Mehmet toma al niño en sus brazos y comienza a correr. Cuando Mehmet regresa por Nivay, el francotirador dispara. Mehmet abraza a Nivay y comienzan a huir. En ese momento, los soldados turcos vienen y abren fuego contra los terroristas. Mehmet y Nivay, más los soldados turcos, se rindieron. Mehmet cumplió su promesa y salvó a Nivay y a la niña. Mehmet y el comandante se sientan solos en la habitación. Mehmet entrega toda la información sobre la organización al comandante turco.